La definición que encuentras cuando tú buscas empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia. En psicología este término también es utilizado ampliamente y ha sido popularizado por figuras como Hobbes, como Locke y como Berkeley. Empecemos con Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es la principal influencia de la filosofía en el siglo XVII. Fue hijo prematuro, ya que su madre tenía terror de contemplar desde la costa los navíos invasores de la Gran Armada Española. Sus obras han sido tan controversiales que han llegado a ser quemadas por ser consideradas obras ateas, como en el caso del año de 1666. Si destacamos las aportaciones de Hobbes, vamos a encontrar que él planteaba dos preguntas. La primera es, ¿por qué los humanos se reúnen en grupos? Y una vez que lo hacen, ¿cómo es que logran permanecer juntos? Él explica que el hombre es un animal agresivo que siempre va a buscar agarrarse a putazos con otras personas, con o sin motivos. Sin embargo, se ve que en esta jerarquía, los animales siempre van a estar agrupados. Los más débiles van a buscar protegerse de los más fuertes, aunque después, entre estos grupos más débiles, también se van a atacar. En su obra más destacada llamada El Leviatán, publicada en 1651, una de las ideas más destacadas es el cómo defiende las monarquías. Más que defenderlas, respalda la idea de la monarquía, no porque le gustara o porque apoyara este tipo de sistema político, sino la idea de que alguien mande a las masas por derecho divino hace que nadie cuestione esta autoridad y por ello nadie va a reclamar el liderazgo. Eso que va a provocar que todo conflicto quede erradicado. O bueno, al menos eso es lo que se teoriza. El segundo empirista de los tres más destacados es John Locke. John Locke nace en Greenton en agosto de 1632. Se sabe que su padre era fiscal de pueblo y un pequeño terrateniente. El padre de Locke era una persona muy cariñosa que siempre mostró un gran interés en la educación de sus hijos. Un punto de vista un poco alejado de la psicología es el punto de vista político que él sostenía, el cual consistía en creer que el gobierno era una especie de contrato social entre gobernantes y gobernados, en el que el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y de preservar ciertos derechos inalienables, o sea, la libertad personal, la igualdad ante la ley, igualdad religiosa, etc. Pues bueno, cosa que hasta la fecha no se hace en ningún tipo de sistema político, pero bueno, este personaje tiene un montón de ideas que enumerar, por eso mencionaré algunas de la manera más rápida posible. Creía que la esencia humana era la bondad y que todos nacen con el mismo potencial de bondad, que la persona se haga mala después, eso será cosa de las experiencias que ha sufrido y que han modificado este aspecto. Otra cosa que sostenía es que las únicas cosas innatas que tenemos son el dolor y el placer. Ligado a esto, Locke dice que tenemos solamente dos sortidores de ideas, que serían las sensaciones y la reflexión. Pues hablando de este tema de sensaciones, de empirismo y tal, cabe mencionar también que Locke tenía contacto con otro personaje muy destacado llamado William Molyneux. Entre estos dos personajes había contacto directo por medio de cartas, y entre esas cartas surge un planteamiento curioso relacionado con un hombre ciego. Él dice que si este hombre aprende a diferenciar entre una esfera y un cubo por medio del tacto, ¿qué pasaría cuando este hombre lograra ver estos objetos? La respuesta correcta para ello sería que simplemente no podría hacerlo. Le costaría bastante trabajo a este hombre poder distinguir la esfera y el cubo. Podemos destacar también un tercer empirista llamado George Berkeley. Era una persona que se destacaba por una gran inteligencia. De hecho, a los 15 años se sabía que ya había publicado un escrito sobre matemáticas euclidianas. Este joven en sí influido por las ideas de Locke. Sin embargo, más que respaldar estas aportaciones, lo que hace es complementarlas. Así que, mientras que Locke decía que el conocimiento se adquiere únicamente por la experiencia, Berkeley no solo respalda esta idea, sino que agrega que la existencia del mundo externo depende por completo de la percepción. De esta idea deriva la frase más destacada de Berkeley: ser es ser percibido. Y ojo, quédate con esa frase, ser es ser percibido. Aquí ya se ve la diferencia de progreso en las ideas de Descartes y otros pensadores en la historia de la psicología con respecto a este empirismo. El pienso luego existo, al ser es ser percibido, ha existido una gran evolución en cuanto al aprendizaje que tenemos los seres humanos. Y bueno, como este tipo de ideas tuvieron un gran impacto, no es de sorprenderse que otros personajes como Bertrand Russell, que fue filósofo, matemático y lógico, que ganó el Premio Nobel de Literatura, respalde a Berkeley. Las aportaciones que a Russell le puede dar el empirismo pueden quedar concretadas en una historia que él plantea con respecto a esta frase de ser es ser percibido. Imagínate a ti mismo observando una ventana y que tras esa ventana puedas observar tres casas. Tú vuelves a la habitación principal y le dices a otra persona:
hay 3 casas visibles desde esa ventana. El escéptico te va a contestar, tú quieres decir que esas 3 casas eran visibles. Sin embargo, tu lógica te va a decir, pero no pudieron desaparecer en ese pequeño momento en el que yo dejo de mirarlas. Así que cuando tú vuelves a ver, dices, sí, pues ahí siguen las 3 casas. De nuevo, el escéptico te va a decir, admito que cuando miraste nuevamente ahí estaban otra vez, pero ¿qué te hace pensar que estuvieron ahí en el intervalo de tiempo que no las estuviste viendo? Tú como observador le vas a replicar, porque yo las veo siempre que miro hacia allá. Y de nuevo, el escéptico te va a decir, entonces tú debes inferir que la causa de que existan es tu mirada. Dejando de lado que físicamente es imposible que las 3 casas se muevan por voluntad propia y que haría falta estar muy fumado para pensar que esas 3 casas se van a mover cuando dejas de mirarlas, el ejemplo de la percepción creo que ha quedado claro. Y si no ha quedado claro, otro ejemplo más conocido es el siguiente. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? ¡Por supuesto! Pero Bart, ¿cómo puede existir el sonido si no hay quien lo escuche? Sin embargo, como ya dije, esas ideas no dejan de parecer como si una persona hubiera sumergido su nariz en drogas. Incluso Berkeley lo considera así. Tanto que para su libro Tratado sobre los principios del conocimiento humano, él pone una notita en este libro suplicándole al lector suspender su juicio hasta que no haya leído el libro completo, con la esperanza de que la noción va a tomar al lector desprevenido. Y bueno, si te interesa cómo fue el final de cada uno de estos 3 personajes, pues nada, que Hobbes muere de un problema de vejiga a los 91 años, Locke muere de un infarto a los 72, y como no sea ciencia cierta de qué murió Berkeley, tenemos 2 opciones. Decimos que murió de depresión tomando como base este pequeño artículo que he encontrado de casualidad, en el que dice que por la muerte de uno de sus hijos muere, y por ende yo deduzco que fue por depresión, o simplemente decimos que jamás existió y que era una percepción de todas las personas que le rodeaban.